Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola queridos oyentes, de nuevo nos escuchamos aquí en las ondas. Hoy vamos a inaugurar otra nueva sección, que es la de los artículos de opinión. De hecho, yo tengo en el blog una sección que se llama precisamente Reflexiones Viajeras, en la que he publicado bastantes artículos, algunos más polémicos, otros menos, pero bueno, como se suele decir, la opinión es como los culos, ¿no? Cada uno tiene uno. Entonces, en ese aspecto, quería también meter algún podcast que tuviera que ver pues, que tuviera que ver con ciertas opiniones que tenemos de muchas cosas que giran en torno al mundo de los viajes. Y una de ellas, creo que además la que más nos afecta precisamente porque vivimos aquí, es la que habéis descubierto ya en el título de este podcast. ¿Está España preparada para 100 millones de turistas? Pues no es que me haya equivocado con las cifras, porque de hecho en el año 2012, es decir, hace solamente 13 años, vinieron 58 millones de turistas a España. En el año 2016, hace 9, ya nos visitaron 75 millones de turistas. Y el año pasado, el 2024, hemos acogido a 93.800.000 turistas. Es decir, que es muy probable que en breve rocemos esa cifra simbólica de los 100 millones. De hecho, ya se ha sobrepasado la cifra también de que están viniendo a nuestro país el doble de personas de los que vivimos aquí. Y en un principio esto parecería una muy buena noticia si ella no fuera irremediablemente unida al debate que durante, iba a decir las últimas semanas, no, pero ya durante los últimos años, está ocupando telediarios, programas de radio, portadas de periódicos y que se ha llamado la turismofobia. Esta palabra, de la que la mayoría de los españoles desconocían su existencia hasta hace muy poco, pues es la protagonista de muchísimas discusiones. Supongo que a veces a falta de noticias más interesantes, ¿no? Porque sinceramente creo que 4 hechos aislados que responden más bien a gamberrismo e intentos de llamar la atención sobre un problema que sí es muy real, no evidencian que en España odiemos a los turistas, sino que más bien hay que poner encima de la mesa la cantidad de inconvenientes añadidos que está acarreando el turismo masivo y sobre todo que, por ejemplo, la proliferación de pisos turísticos está siendo tan abrumadora que el centro de las ciudades se está despoblando de gente local para que solamente vengan turistas, porque un madrileño, un barcelonés o un sevillano no puede permitirse el alquilar un piso en el centro de la ciudad donde vive. En ese sentido, voy a hacer de hecho comentario de que el otro día me encantó que nos metieron una cartita en el buzón de que había habido una reunión de vecinos en nuestra comunidad y que, bueno, se había decidido que se prohibiera el que cualquiera de las viviendas que tuviéramos ahí en nuestro edificio se destinara a uso turístico, cosa que de verdad me pareció estupendísima y que espero que se contagie a otras comunidades. El caso es que España actualmente vive una situación atípica, porque nos superan las expectativas turísticas y más después de
de haber pasado una pandemia. Yo que pensaba que la crisis de lo del COVID-19 nos iba a enseñar algo, pues no, te das cuenta de que muchísimos hosteleros, otros no, pero de que muchísimos hosteleros pues ya se han vuelto completamente locos, están pretendiendo recuperar lo que han perdido en ese año que estuvo el turismo prácticamente paralizado, y entonces pues han triplicado o cuadriplicado lo que eran las tarifas que antes se cobraban por dormir en España. Se le une a eso que el norte de África, pues con países como Marruecos, Egipto o Túnez, y ya ni hablamos a lo mejor de lugares como Argelia o de Libia, pues han visto descender su turismo a niveles preocupantes, tanto que la supervivencia de millones de familias pues se encuentra en serio peligro. ¿El motivo? Pues que como esos países han tenido atentados hace años, cosa que a España desgraciadamente también le ha pasado, pero parece que aquí como que no se tiene en cuenta, o sea, no pensamos que podamos tener la misma posibilidad, o en Francia, que también los han sufrido, de sufrir un atentado terrorista que a lo mejor en cualquier país del norte de África. Y a mí es algo que me llama mucho la atención, porque digo, si ciudades europeas como París, como Niza, como Londres, Berlín, Bruselas, y aquí en España Madrid, Barcelona, han sido azotadas por el terrorismo, porque los turistas no dejan de viajar allí, pero sí a los países musulmanes, si el riesgo al final es el mismo. Pues sinceramente yo creo es que inconscientemente se cree que en Europa la gente se va a sentir más protegida, cuando en realidad el viejo continente es el destino principal del punto de mira de los yihadistas. El caso es que todos esos turistas que antes viajaban a las costas africanas han decidido regresar a España, pese a que aquí también hayamos sufrido atentados. Y de repente nos vemos con millones de turistas que quieren venir aquí, pero a los que en la práctica es complicado alojar y acoger con unos mínimos de calidad, porque es lo que ocurre cuando la demanda supera la oferta, que ya puedes hacer los cálculos que quieras, que las cuentas no salen. ¿Qué ocurre con esto? Que el gobierno, ya no te digo ni de derechas ni de izquierdas, los gobiernos en general, tanto de autonomías como a nivel estatal, al final todos chupan del frasco. Están aprovechando toda esta burbuja de la turismofobia, porque poner 4 pegatinas en unos cuantos coches de alquiler o hacer pintadas pueden ser actitudes muy reprobables, pero no es lo mismo que, voy a poner un ejemplo, dar palizas a un turista. Por favor, no exageremos, ¿no? Pues el caso es que el gobierno está aprovechando todo este tema de lo de la turismofobia para repetir una y otra vez que el turismo es el motor económico de este país. Y es que ese es el problema, que los que nos gobiernan se han dedicado a eliminar subvenciones en otros campos, a dejar de apoyar la minería, la agricultura o la industria, y a permitir que nuestros cerebritos y mentes privilegiadas tengan que irse a trabajar a otros países, para que los que se quedan aquí se centren casi exclusivamente en el turismo y en el sector servicios. Total, que es cierto que 3 millones de empleos dependen directamente del turismo, pero ¿cuántos de estos mismos empleos dependen de ese mismo turismo en invierno? Porque debemos recordar que muchos de estos trabajos solo existen de junio a septiembre. Camareros y trabajadores de hotel que se van al paro en otoño, y solamente hay que ojear los datos de desempleo porque todos los años ocurre lo mismo. A ello debemos añadirle la precariedad de los sueldos y las jornadas de 10 o 12 horas, porque aquí a los que gobiernan se les llena la boca con la palabra patriotismo cuando hablan del sector turístico, pero miran para otro lado cuando se les dice de mejorar las condiciones laborales de los que viven de dicho sector. Y ciudades en las que predomina el turismo cultural, pues como Barcelona, como Madrid, como Sevilla, como Granada, cuentan con turismo todo el año. Pero ¿dónde dejamos a los pueblecitos costeros que ven desaparecer a los visitantes en cuanto llega el frío, y en muchos casos se ven obligados a cerrar sus negocios en invierno? Pues que esa gente no come el resto del año. Y a mi opinión es que la avaricia en el sector turístico no conoce límites. Ahí tenemos el caso de la ley de costas,
que en la práctica no sirve para nada porque los hoteles se meten en la arena de las playas, y pongo como caso más claro el famoso hotel Algarrobico, ahí en Almería, que nosotros de hecho pasamos una vez con el coche al lado y alucinamos. O sea, es que una cosa es que oigas hablar de él y otra cosa es que lo veas in situ, que se te cae el alma a los pies. Y así ocurre, que en cuanto llega el primer temporal, pues desaparecen las playas y los paseos marítimos, porque intentamos ganarle al mar un terreno que no nos pertenece, y ahí es cuando vienen las inundaciones, y ahí es cuando vienen las desgracias, y ahí es cuando vienen los desastres. Y ya ni hablamos de los incendios provocados para poder urbanizar después en terrenos cercanos a la costa, porque veranear en muchos lugares de España en pleno mes de agosto, ¿sabes?, es lo más parecido al infierno. Están las playas cubiertas por hamacas y por sombrillas, y aún así se sigue intentando urbanizar todo lo posible. Aunque haya miles de personas pegándose por 1 centímetro cuadrado de arena y 1 milímetro cúbico de agua salada, clientes de hotel, que lo habréis visto en los vídeos, echando carreras a las 9 en punto de la mañana para coger tumbonas, que a mí me daba de verdad vergüenza ajena. Y entonces yo pienso, pero vamos a ver, ¿realmente la gente se tira todo el año trabajando, esperando sus vacaciones, para irse a sitios como Benidorm o Torrevieja, donde apenas se puede andar de la gente que hay? Entonces es que mi idea de lo que significan unos días de relax está bastante alejada de este concepto, os lo aseguro. El caso es que los que defienden a capa y espada este turismo exagerado, que de sostenible, por supuesto, no tiene nada, parecen no pararse a pensar que en esta vida el dinero no lo es todo. Que si en España hay 3 millones de personas que viven del turismo, hay otras 45, otros 46 que no lo hacen. Y además en España no predomina el pequeño hotel en el que ha invertido una familia sus ahorros de toda la vida, sino las grandes cadenas hoteleras que pagan una miseria a sus empleados, y solamente hay que ver las manifestaciones continuas de las limpiadoras y de las empleadas de hotel, que están hartas de que se las esté pagando en negro y de que cuando se las paga en blanco las cantidades sean pues básicamente irrisorias. Nos vamos a ir al caso de Ibiza, que es como muy representativo de los niveles ya de usura turística que se puede llegar en España. Nosotros hemos estado un par de veces en la isla y hemos alucinado. Condiciones en las que están mucha gente que vive allí, que se ve obligada a dormir en bañeras y en furgonetas, porque no hay pisos ni apartamentos para poder vivir. Entonces, pudimos charlar de hecho con gente del tema que estaba viviendo en la isla o que trabaja allí solamente durante los meses de verano. Bueno, pues ¿sabéis cuánto costaba una semana de alojamiento en la urbanización donde nosotros estuvimos? 1.800 euros por un apartamento de una habitación, 7 días. A ver, nosotros no los pagábamos porque mis padres tienen la suerte de que el casero se lo dejaba a un precio bastante más bajo porque era amigo de mi padre y tal, ¿no? Pero me refiero a que es la prueba de que un trabajador normal con un sueldo básico pues no puede permitirse ni de lejos pagar esas cifras desproporcionadas por una semana, porque claro, luego tienes que sumarle los billetes de avión, el alquiler del coche, que bueno, esa es otra, que a raíz de lo de la pandemia, como se supone que las agencias habían tenido que desembarazarse de un montón de coches que no utilizaban, pues se supone que ahora el stock que tienen es más bajo y tienen que subir los precios. Bueno, pues a lo mejor te cobraban, yo qué sé, 900 euros por una semana de alquiler de coche en Ibiza. Entonces súmale a esos 1.800 los 900 del alquiler. Gasolina, los billetes de avión, págate la comida y págate el ocio. Dices que te lo piensas y dices que te sale muchísimo más barato irte de vacaciones a cualquier otro sitio del mundo. Y de hecho pongo la prueba de que yo, cuando les cuento a la gente que en los últimos tiempos a mí me ha salido bastante más barato irme de viaje a Japón que irme a Canarias, la mayoría de la gente no se lo cree. Pero es que es verdad. Volviendo a lo de Ibiza, pues tenemos también el caso de los médicos, de los policías, de los maestros, que no quieren irse a vivir a la isla cuando se sacan una oposición porque no tienen dónde alojarse. ¿Y quién es el principal perjudicado?
Pues claro, no es el turista, que a fin de cuentas viene, pasa unos días y se vuelve a su casa. El perjudicado es el ibicenco, que ha de lidiar con que los hospitales se encuentran sin personal. Entonces, anteponer el bienestar del turista al del propio ciudadano no es el camino. Y pongo de ejemplo otra noticia que leí hace el verano pasado, no me acuerdo de qué sitio era, pero bueno, el caso es que era un sitio que en verano estaba sufriendo problemas de sequía y entonces estaban obligando a la población pues a que podían usar el agua a lo mejor, yo qué sé, 4 horas al día, y sin embargo tenían las piscinas de los hoteles llenas. Porque claro, ¿cómo iban a estar los turistas sin bañarse, no? El caso es que con toda esta historieta de la turismofobia, pues parecemos centrarnos en las gamberradas de 4 vándalos, pero olvidarnos de los miles de vecinos que están saliendo a la calle en toda España para protestar porque se les está echando de sus casas, porque sale más rentable un turista que un inquilino. Y estos vecinos que tienen que aguantar fiestas de turistas hasta las tantas de la madrugada, cuando ellos tienen que ir a trabajar al día siguiente, con la excusa de claro, que vengan todos los turistas que quieran. Pues estamos fomentando la llegada de miles de hooligans que en la práctica no se dejan ni un duro en entradas de museos, que no usan taxis, que comen de supermercado, que los restaurantes no los pisan y que a cambio nos regalan pues enternecedoras escenas de gente andando desnuda por la calle con un tetrabric de Don Simón y meando en la primera esquina que encuentran. Claro, es que algunos de estos el único gasto que hacen es en alojamiento. Y eso cuando encuentra plaza en un hotel, que si no tampoco hay problema ninguno, pues en dormir en la misma playa, o como se hacen muchos vuelos charter que vienen desde Londres, salir un sábado hacia Ibiza, pasarte la noche en la discoteca de turno y te vuelves el domingo sin haberte gastado un mísero euro en algo que no sean copas o un par de lonchas. Entonces deberíamos tener en cuenta que a lo mejor no es la turismofobia la que espanta a los turistas, sino que son esos indeseables que molestan a los demás, que practican ese deporte tan típicamente español, iba a decir, no, es que no es español, al contrario. Entonces deberíamos tener en cuenta que a lo mejor no es la turismofobia la que está espantando a muchos turistas también, sino que más bien son esos indeseables que vienen a molestar a los demás, que practican ese deporte tan entretenido que es el balconing y que quitan las ganas de viajar a las Baleares, pues a muchas familias, por ejemplo, que tienen niños pequeños. De hecho, hace unos veranos leí también que la isla griega de Malia intentaba atajar este problema de los hooligans, pues pusieron de acuerdo al 95% de sus hosteleros para que se negaran a alojar a británicos de menos de 30 años. Que diréis, pues qué racistas con los pobres ingleses. Pues ya a mí me da pena los ingleses que quieran viajar como personas civilizadas y que tengan menos de esa edad, ¿no? Que serán una mínima parte y tienen que pagar justos por pecadores. Pero hay que comprender también a esos pobres hosteleros que se encuentran en habitaciones destrozadas o una televisión flotando en la piscina. El caso es que este capitalismo atroz que vivimos no nos puede llevar a creer que en turismo vale todo mientras haya dinero por medio. Porque según estudios recientes, cada millón de turistas que llega a España genera 300 millones de aguas residuales, 25 millones de kilos de CO2 y 1,5 millones de basuras. Multiplicad eso por los más de 90 millones de personas que han visitado nuestro país el año pasado. Y el gobierno no se preocupa de en verano apoyar a los ayuntamientos para que haya más barrenderos, para que se mejoren los servicios, para que haya más policías o, por poner un ejemplo, socorristas en muchas playas que carecen de ellos. Con lo que ha habido veranos que se han llegado casi a los 300 ahogados. Y queremos tener una población multiplicada por 3, pero eso sí, sin mejorar servicios ni prestaciones. Y luego está el caso gravísimo que las visitas continuadas a determinados lugares acaban provocando. Pues ejemplos, el yacimiento de Atapuerca, el Teide, la playa de las Catedrales, que precisamente estuvimos nosotros el año pasado, e incluso con control de aforo, era horrible la cantidad de gente que había en la playa, y eso que era septiembre, o sea, no estamos hablando ni de junio ni de agosto. En fin, pues podemos sumar la cueva del Tito Bustillo, la Alhambra de Granada, pues miles de rincones de nuestro país que se han visto obligados a restringir las visitas
para no poner en riesgo parajes que es que son completamente irreemplazables. Entonces, ¿queremos acabar como Venecia? Una ciudad de 57.000 habitantes con 22 millones de turistas, donde ya apenas viven venecianos, gondoleros que ganan 100.000 euros anuales, no pueden costearse una casa en la ciudad. Con eso digo todo. Los cruceros de lujo colapsando los canales. Y la propia UNESCO ha alertado que de seguir así, en pocos años va a acabar desapareciendo la que es una de las ciudades más bonitas del mundo. Entonces es una cuestión de que no se trata de demonizar al turismo, porque a fin de cuentas todos somos turistas. Yo la primera, cuando salimos de casa y viajamos a otros países, sino de obligar a los responsables de su gestión de que tomen medidas para conseguir un turismo de calidad, de ese que es respetuoso, se comporta y se deja el dinero en los negocios locales, que es lo que yo sí intento hacer cuando viajo a otros países y también cuando viajo a otros lugares de España. Porque el problema no es el turismo, sino el modelo de turismo que permitimos que nos impongan y que en este caso se basa en la especulación urbanística y en la avaricia desmedida. Pues que haya multas a los vándalos que organizan peleas en mitad de la calle, que haya control de los alojamientos ilegales, porque en Baleares ya se va a multar a los que alquilen su casa por un periodo inferior a 30 días, el alquiler de pisos ha originado una subida del 50% del alquiler en muchas ciudades españolas, incluso más, limitar el número de aperturas de nuevos hoteles, mayor vigilancia policial, controlar que las terrazas no invadan las calles, que por muchas calles del centro no puedes ni pasear, defender el bienestar de los animales gracias a un turismo responsable, porque a mí me parece que es horrible pasear por Sevilla y ver a esos pobres caballos desfallecidos tirando de calesas a 40 grados de temperatura, o a los burrotaxis subiendo en el pueblo de Mijas, o las corridas de toros, que también todavía van muchos turistas a verlas. Tantas leyes de bienestar animal que se pasan por el forro, ya no es que no sea por los turistas, es que es por nosotros los propios españoles. Entonces la cuestión es tratar de encontrar el equilibrio entre la afluencia de turistas y el bienestar de los ciudadanos y asumir que si no nos ponemos manos a la obra se deterioran los cascos históricos, los precios de los restaurantes se disparan de tal manera que solo son asequibles para turistas y los habitantes de las ciudades pues van a tener que irse a vivir a la periferia y ceder a sus casas a los que solo vienen por unos días. Total, que si no logramos encontrar dicha armonía, en mi opinión, vamos de culo y cuesta arriba. Bueno, pues espero que estéis de acuerdo en la mayor parte de las cosas que os he comentado en el podcast de hoy. Si no es así, siempre estoy abierta a otras interpretaciones, estaría bueno. La crítica siempre es buena mientras sea constructiva. En fin, espero que estas reflexiones, no solo las mías, sino las de millones de personas en España, pues alguna vez sean escuchadas por los de arriba, que son los que tienen que tomar la iniciativa en corregir tantas cosas que se están haciendo mal a nivel turístico en España y que podamos vivir todos un poquito mejor, tanto los que vivimos aquí como los que vienen de visita. Un beso a todos.